Gregorio Oliván, el juez anarquista zaragozano que escribió en aragonés. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay un auge de los regionalismos, de los nacionalismos y con ellos de las lenguas propias. En Aragón hay dos grandes bloques. Los escritores de la zona de Zaragoza y de Calatayud utilizan una coiné que podemos denominar el aragonés baturro del Ebro. Por otro lado, escritores altaragoneses incorporan en sus escritos la lengua aragonesa. Un híbrido entre ambos puede ser Gregorio Oliván García. Nace en Zaragoza, en la calle Rufas, en 1917 y él estudia en la Universidad de Zaragoza primero Filosofía y Letras y posteriormente Derecho. Es nombrado juez, su primer destino es Herrera del Duque, en Badajoz, y posteriormente pasa a Cariñena. Hay dos hechos en la biografía de Gregorio Oliván que serán los que marcarán tanto su obra literaria como su existencia. Primero, pese a ser juez, militaba en el anarquismo en la Confederación Nacional de Trabajo, además muy intensamente. Era un juez anarquista. Y por otro lado, solía veranear en el Valle de Echo. Fruto de esta conjunción fue un relato, un cuento cheso, El Boyero, que publica en la revista El Ebro en 1928, en el que, con un trasfondo, por supuesto, social de lucha de clases, los diálogos de los personajes están escritos en aragonés cheso. Es, por lo tanto, un escritor que, pese a tener como lengua materna el castellano, decidió ya en tan temprana época utilizar la lengua aragonesa. Tiene otra serie de publicaciones en los años 1937, 1938 y 1939, que son unos romanceros, Romancero de Sangre, Romancero de Hierro y Romancero de la Derrota, y aparte se conservan algunas obras de teatro inéditas. José, l'amo te clama. ¿Qué quiere? Yo qué me sé, en lo payarié. Pues tallí membo, respondió José, que recién llegado del puerto se había detenido en la era con los jornaleros. ¿Qué lis ofrece, don Antonio? Charre sin miedo. Ni ahora ni en los muitos años que li estau servindo, sé d'haber feito nada mal. Toda su vida sirvié mi padre en casa suya. Toda mi vida es estau yo por mi gusto, don Antonio. Me despachó como a perro sarnoso con la coda entre las garras. Bien está, pero siento lo más por isos fabas que le implen de embustes los oídos, que lo buen triballador a lo pan siempre que lo ha menester.